siguiente, la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a 1 menos p, y la probabilidad de que x sea igual a 1 es igual a p. Por lo tanto, la esperanza de x, tenemos que ir recorriendo exhaustivamente cada uno de los valores posibles que toma mi variable aleatoria. El primero que toma sería 0. Entonces es el valor por la probabilidad de tomar dicho valor, que es 1 menos p, más 1, que es el valor que toma, por la probabilidad de tomar dicho valor, que es p. Entonces, en el caso de una variable aleatoria Bernoulli, mi valor esperado es simplemente p, porque el primer término, obviamente, al estar multiplicado por 0, se me hace 0. Vemos otro ejemplo. Ahora considero y distribuida, uniforme, discreta, con n valores. La densidad de y es la siguiente. La probabilidad de que y tome cualquier valor es exactamente la misma, y es 1 entre n. Esto para i igual a 1, 2, así hasta n valores. Tengo n valores en total. Entonces, la esperanza de y la voy a poner en rojo para que no se confunda con la otra. Va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? Pues de i por la probabilidad de tomar dicho valor, que es 1 entre n. Si se dan cuenta, esto es 1 entre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de i, que es 1 más 2 más 3, así hasta más n. ¿Cuánto vale esta suma? ¿Me pueden decir, por favor? Esta. ¿N? No, claro que no, porque es 1 más 2 más 3 más 4, así está más n. Entonces observemos bien, a ver. Si sumo el primer término y el último término, me da 1 más n, que me da, pues 1 más n es n más 1. Si sumo el segundo término es 2, con el penúltimo término, que es n menos 1, me da n menos 1 más 2 y me vuelve a dar n más 1. Si sumo el tercer término, que es 3, con el antepenúltimo término, que es n menos 2, tengo n menos 2 más 3 y me vuelve a dar n más 1. Entonces, ¿cuántas parejas de este tipo puedo formar? Pues si tengo n datos, puedo formar n medios. Entonces, esto es igual a 1 entre n. Regresemos al color rojo. 1 entre n por n entre 2 parejas por n más 1. Pero aquí esto se cancela y me queda simplemente n más 1 entre 2. ¿Cuál es el valor esperado de y? N más 1 entre 2. Si n fuera 5, entonces el valor esperado sería 3. Si n fuera 10, el valor sería 10 más 1 entre 2, 11 entre 2 sería 5.5.
¿Qué propiedades tiene la esperanza? Voy a borrar esto. ¿Alguna duda, por cierto? No, bueno, la borro. Sean X y Y variables aleatorias y alfa, un número real, constante, por supuesto. Entonces, la primera es que la esperanza de X más Y es igual a la esperanza de X más la esperanza de Y. Segunda, la esperanza de una constante por una variable aleatoria es la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Como se darán cuenta, la esperanza es muy bien portadita. La esperanza de una suma es la suma de las esperanzas y saca las constantes. La esperanza de una constante por una variable aleatoria es la constante por la esperanza de la variable aleatoria. Es más, yo incluiría una más. ¿Cuánto vale la esperanza de la constante? ¿Cuánto vale la esperanza de la constante? Adelante. La misma constante. Claro, la misma constante. Porque si aplicamos la definición, es el valor que toma por la probabilidad de tomar dicho valor, que es 1. Entonces, esto es alfa. Y la esperanza de una constante es la constante. Recuerden que la esperanza matemática no es otra cosa más que el promedio. Hay quien dice promedio pesado. No, 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 es el promedio. A ver, si se yo el promedio de los pesos de un grupo de estudiantes y 3 estudiantes pesaran 80 kilos, pues es evidente que tengo que sumar esos valores para sacar el peso promedio de la muestra, ¿no? Sería 80 más 80 más 80, o sea, los 3 veces. No significa, hay quien dice, no, es que estás dándole más peso al 80, pues no estoy dando más peso al 80 simplemente porque apareció más veces. Pero formalmente estoy considerando cada dato de manera individual y después pues lo divido entre el número total, ¿no? Entonces, ese es un promedio. Y eso debe de quedarnos bien claro. La esperanza matemática es un promedio. Y el problema a veces es que mu, la esperanza matemática, es desconocida. Cuando mu es desconocida, entonces la tenemos que estimar. La esperanza, ¿qué me representa? La esperanza mu, para que se acostumbren a estar manejando las dos notaciones, tanto E a la X como mu, es el valor alrededor del cual se distribuyen los datos. De hecho, vamos a poner así, los valores de la variable aleatoria.
Entonces, si la esperanza vale 5, significa que la mayor parte de los valores están alrededor de 5. Puede ser, no sé, que el 90% de ellos esté entre 4 y 6, por decir algo, ¿no? Entonces, la esperanza es ese valor alrededor del cual están los valores, pero hay que tener mucho cuidado porque recuerden que una medida también igualmente importante es qué tan dispersos están los datos alrededor del promedio. Y podrían estar, pero lejísimos unos de otros. Y eso generaría, pues, interpretaciones que no son correctas. ¿A qué me refiero? A ver, Nelly, ¿me escuchas? Sí, ¿Ayer comiste helado? no, Ok, muy bien. Montserrat Valderas, ¿me escuchas? Sí, profe. ¿Ayer comiste helado? No, Bueno, pues imagínense que yo ayer me hubiera comido 3 bolas de helado. Y y en una muestra me consideran a mí, a su compañera Nelly, a su compañera Montserrat. En promedio, ¿cuántas bolas de helado se comió cada persona? Nelly. Sería perdón, es 3, que sería 3 más 0 entre 3. Es el promedio, ¿no? ¿Cuánto da, Nelly? ¿cómo? Perdón, es que se me fue el internet y ya no escuché bien lo que dijo. Sí, a ver, es una muestra de tamaño 3. En la muestra estoy yo, estás tú y estamos Montserrat. La pregunta es, ¿cuál es el número promedio de bolas de helado que comieron las personas? Yo me comí 3, tú ninguna y Montserrat ninguna. Entonces, el promedio es 3 más 0 entre 3. ¿Cuánto es, Nelly? 1, Exactamente. Montserrat, ¿eso qué significa? En promedio, cada persona, ¿cuántas bolas de helado se comió? una, Así es. ¿Pero es eso correcto? ¿Realmente pasó eso? no, Exactamente. No, realmente no pasó. El único que comí helado fui yo y sus compañeras no comieron nada. Esto es importante porque cuando se habla de indicadores de diversos tipos, si no se toma en cuenta la varianza, podemos llegar a absurdos, ¿no? De nuevo, imagínense que ponemos a Carlos Slim dentro de la muestra, un hombre cuya fortuna estimada es de 64 mil millones de dólares, y ponemos a 63,999 personas desempleadas, es decir, que no tienen un solo peso, están en cero. En total tenemos una muestra de tamaño 64,000. Entonces, en promedio, ¿cuánto dinero tienen las personas? ¿Cuánto dinero tiene cada persona en promedio? Carlos, dime. Carlos Chamul. ¿Me estás escuchando? Bueno, Mijail, dime por favor, ¿cuánto dinero tiene cada persona de esta muestra de 64,000? A ver, ¿puede repetirlo, profesor, por favor? O sea, Sí, repetir claro, el planteamiento. Sí. claro que sí. Se toma una muestra de tamaño 64,000. Una persona que es Carlos Slim está en la muestra que tiene una fortuna de 64,000 millones de dólares. Y los demás no tienen ingresos y no tienen nada. Cero. Entonces, en promedio, ¿cuánto dinero tiene cada persona? ¿Uno? $1,000,000. Un millón. Ajá. Cada persona tendría $1,000,000 en promedio.
Pero eso no es verdad. Solamente hay una persona que tiene todo el dinero y los demás no tienen absolutamente nada. Entonces, cuando tú tomas esa muestra y dices, el ingreso promedio de una muestra de tamaño 64,000 fue de $1,000,000, pues parecería que este es un país extremadamente pues generoso en cuanto a la riqueza con todos los habitantes. Cuando en realidad hay unos niveles de desigualdad tremendos entre la gente que tiene muchísimo dinero y el resto de la población. Entonces, ¿ven el problema? Si yo lo estuviera considerando un indicador económico, diría, no, pues en México, si me toca mostrar a Carlos Slim, porque me muestra de tamaño 64,000, diría, no, pues en México las personas, en la Ciudad de México las personas en promedio tienen una fortuna de $1,000,000. O sea, pues eso es excelente, ¿no? Estamos hablando de más de 20 millones de pesos. Pero la realidad es totalmente diferente. Es por eso por lo que se requiere una medida de dispersión. A ver qué hay en el chat. Bueno, ¿cuál es la medida de dispersión? Esa medida de dispersión, voy a borrar todo esto, es la varianza. O también llamada varianza matemática. Y usualmente se denota var de X es igual a sigma cuadrada. Como se habrán dado cuenta, ya antes vimos una media que era la media muestral. Bueno, la media muestral es un estimador de la esperanza matemática. Se pone así. El gorrito significa es un estimador. Y por supuesto, también tenemos un estimador de la varianza matemática o varianza general, que es la varianza muestral. Estos que están del lado derecho de las ecuaciones, estos valores, los vimos cuando vimos medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Bueno, aquí ocurre exactamente lo mismo, pero ya no estamos trabajando nosotros con con muestras, como en este caso, sino estamos trabajando con poblaciones completas. ¿Ok? ¿Cómo calculamos la varianza matemática? Pues la varianza matemática está definida en términos de la esperanza matemática. Muy simple. La varianza de X es la esperanza de X menos E de X, pero E de X es mío, elevado al cuadrado. Tenemos que entender qué es cada cosa. Tenemos que entender qué significan los términos. Cuando yo pongo E, lo que sea que tenga a lo que se lo esté aplicando, lo que estoy diciendo es que voy a tomar el promedio. Recuerden que la esperanza significa promedio. Voy a tomar el promedio ¿sobre quién? Sobre las diferencias que hay de cada valor que toma mi variable aleatoria por el promedio general. Y lo elevo al cuadrado para evitar que los valores negativos y positivos pudieran cancelarse y me pudiera dar 0. El cuadrado lo que hace es que los valores grandes los hace más grandes, aquellos que son mayores que 1, y los valores pequeños los hace más pequeños. Entonces, la varianza es un promedio de qué tan dispersos están los datos alrededor del promedio. Sí. Si se ven, utilicé 2 veces la palabra promedio, pero porque en realidad aparece 2 veces la esperanza matemática, ¿no? Aquí está una vez, aquí está otra vez. Entonces, repito, la varianza es el promedio
de qué tan dispersos están mis valores alrededor del promedio. Una varianza pequeña significa que los valores están muy juntos. No necesariamente una varianza pequeña es necesariamente positivo en muchos aspectos. Por ejemplo, el salario ahorita mensual promedio para un ingeniero, sin importar la disciplina, o sea, estoy considerando el promedio sobre todas las ingenierías, ingeniería civil, que es una de las peores pagadas, hasta ingeniería en computación, que es una de las mejores pagadas. Pero si se dan cuenta, la ingeniería civil estaría por debajo de la media y la ingeniería en computación estaría por arriba de la media. Estamos hablando de, para un recién egresado, 6,000 pesos ya libres mensuales. Es un salario nominal como de unos 7,200 más o menos. 6,000 libres, 3,000 a la quincena. Y la varianza es muy pequeña. ¿Qué significa eso? Pues que casi todos los egresados van a ganar alrededor de ese valor, algunos un poco más, otros un poco menos. Pero el hecho de que la varianza sea pequeña es malo, porque significa que no hay realmente una dispersión de los datos alrededor del promedio. En pocas palabras, no va a haber alguien que gane 10 veces más que eso. O sea, es muy poco probable que se presente. Sí llega a suceder, pero llega a suceder en casos que, pues, ¿cómo decirlo? Sin que se escuche feo. Pues cuando el papá es el dueño de la empresa, ¿no? O el tío, o el abuelito, o un pariente, ¿no? Entonces, pues sí, el muchacho está recién egresado y le dan un puesto muy alto, donde, pues, formalmente no va a ser demasiado, va a aprender primero, como todo. Una vez que ustedes salgan de la universidad, de todas maneras, tienen que aprender cosas nuevas para poder integrarse al sector productivo y les dan un salario muy alto. Pero si no consideramos esos casos de los hijos de los medios de producción, de los hijos de los dueños de los medios de producción, pues entonces, en general, eso no sucede, ¿no? Entonces, este es un caso donde la varianza no es, pues, ¿cómo decirlo? No es adecuado que sea pequeña, ¿no? Sería mejor que fuera un poco más grande para que hubiera más volatilidad, o sea, más separación entre los salarios. Y hubiera salarios, por supuesto, mucho mejores para una mayor cantidad de profesionistas que apenas están entrando al sector productivo. Y también hay un problema cuando les piden experiencia, ¿no? He llegado a ver anuncios en páginas estas de trabajo donde dicen, se solicita ingeniero en computación con maestría, eh, que tenga certificado TOEFL con 600 puntos, con 21 años de edad y 7 años de experiencia. ¿Me puede decir si eso es posible? No, suena ridículo. ¿Por qué no? A quien contestó primero, por favor. ¿Cómo te llamas? Adelante. La verdad no sé quién contestó primero. Bueno, creo que tú. Entonces, Bueno, yo dije que no porque es muy ridículo. a ver, imagínate, tiene 21 años el muchacho. Supongamos que realmente hizo su carrera super fast track y luego la maestría. Pero ¿cuántos años de experiencia le están pidiendo? 7 Entonces, ¿a qué edad debió de haber comenzado a trabajar? a los 14. ¿Y a qué horas estudió la licenciatura y la maestría? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 es totalmente absurdo. O sea, sí, y desafortunadamente, no sé si no se dan cuenta o si lo hacen a propósito, pero pues entonces mejor no di que no quieres contratar a nadie. No pongas ningún anuncio, así no te cuesta, ¿no? Bueno, a menos de que sea un superdotado, profe. No, fíjate que el superdotado sí terminaría la maestría muy rápido, pero tendría que haber terminado la maestría a los 14 años para que pudiera haber trabajado 7 años, ¿no? Porque de eso no se puede librar.
Sí, entonces, si la terminó siendo superdotadazo a los 16 años, ya se fregó, porque tenía nada más 5 de experiencia y no 7, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, la probabilidad de que realmente haya una persona así es extremadamente baja, por no decir cero, ¿no? Entonces, sí, resulta muy, muy absurdo este, el asunto, ¿no? Y de hecho, recuerden que lo que da, eh, 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 uno pudiera pensar que los salarios van en proporción a la preparación. Eso es verdad en la mayoría de los casos, pero desafortunadamente no siempre. ¿A qué me refiero? También opera muy fuerte lo que es la ley de oferta y demanda. Por ejemplo, los guardias de seguridad no trabajan por menos de 6,000 pesos mensuales, que es el salario promedio para un ingeniero recién egresado. No trabajan por menos. Como existe un nivel de inseguridad alto en general en el país, pues es un sector donde siempre hay mucho trabajo. Entonces, alguien que trabaja en el sector de seguridad se enoja porque no llegó su compañero y no quiere quedarse un día más de turno, entonces simplemente abandona el trabajo y al día siguiente lleva sus papeles con otra compañía de seguridad y lo contrata de inmediato. O sea, en ese sector no existe el desempleo. Por supuesto que en el caso de los ingenieros es muy diferente y llegan a suceder casos absurdos donde prefieren contratar, por ejemplo, a ingenieros civiles para no, les llaman residentes de obra, pero formalmente los quieren para que cuiden en la noche las obras, en lugar de contratar guardias de seguridad porque les salen más baratos. Entonces, y la preparación que tiene un guardia de seguridad que solicitan es secundaria terminada nada más. O sea, ni siquiera tuvieron que haber pisado la prepa. Pues como verán, la ley de oferta y demanda también determina los precios de los salarios en el mercado. Cuando hay universidades patito, por ejemplo, eso les afecta a ustedes directamente porque los egresados de esas universidades patito usualmente aceptan cualquier salario, el que sea. Y eso pues baja, por supuesto, el nivel salarial del mercado laboral. Entonces, ese es un problema. Por otra parte, están los que egresaron de universidades carísimas, que quieren ganar, y yo creo que bajo un punto de vista hasta cierto punto lógico, pues quieren ganar por lo menos lo que pagaban de colegiatura, ¿no? Cada mes, como primer salario, para darse cuenta de que eso no existe en el mercado laboral, a menos que su papá sea el dueño de la empresa, claro está, ¿no? Y tardan más en encontrar el trabajo. De hecho, los estudiantes egresados de la UAM son de los profesionistas que más rápidamente encuentran trabajo. Y los del TEC de Monterrey son de los que más se tardan, 9 meses en encontrar trabajo, porque después de 9 meses, pues el estudiante se da cuenta de que no existe lo que busca, que es un salario que le paguen al menos 25,000 libres, y termina aceptando pues lo que le ofrezcan. Entonces, también habría que ver si la decisión inteligente fue pagar 25,000 mensuales por la educación, ¿no? Ese también es una decisión muy, muy cuestionable, ¿no? Pero bueno, recuerden que en su caso, pues la universidad está subsidiada y paga en realidad una cantidad tremendamente simbólica. Y seguiría siendo simbólica si pagaran 10 veces más, ¿eh? Entonces, la varianza, repito, lo que me dice es qué tan dispersos están los datos alrededor del promedio. Una varianza grande, una dispersión grande. Una varianza pequeña, una dispersión pequeña. ¿Dónde es bueno que la varianza sea pequeña? Pues por ejemplo, cuando se trata de autopartes. Si estamos hablando de partes de suspensión de vehículos, pues yo esperaría que las partes de la suspensión fueran exactamente de la misma longitud, pues para que le quedaran a todos los vehículos de ese modelo particular donde va la pieza, ¿no? Entonces, eh, los japoneses tienen una ley de 6 sigma, es decir,
Sigma es la desviación estándar, sería, por supuesto, la raíz cuadrada de esta cantidad que está aquí. ¿Sí? Y cuando eso hace, queda adentro pues un porcentaje elevadísimo de la población, de forma tal que el número de fallas, de defectos esperados, es menor, inclusive, a 1 en 1.000.000. En pocas palabras, si produjeran 1.000.000 de camisetas, a lo más una vendría defectuosa. Y eso les permite, por supuesto, tener pólizas de calidad que no tienen otras compañías, que no son japonesas, porque simplemente si sabes que en 1.000.000 uno va a ser defectuoso, pues le aumentas, o sea, el precio de esa defectuosa, la divides entre el 1.000.000 de camisetas, y cuando llega a salir defectuosa, pues se la cambias y le das una nueva, porque en realidad ya la pagaron entre todos, ¿no? Entre todos pagamos la reposición de ese artículo que salga defectuoso. Donde, por ejemplo, también es bueno que haya una varianza grande. En algunos textiles, por ejemplo, los japoneses y también la gente de Indonesia, hay una técnica llamada batik, tratan de sumergir telas y de teñirlas de formas muy sofisticadas, y por supuesto en las telas aparecen pues manchas de colores irregulares, y cada vez por supuesto que meten una tela distinta, pues los colores van a salir con una distribución y tonalidades diferentes, ¿no? Pero eso es lo que se espera. Ahí cada vez que se pues mete al proceso de teñido ciertos pliegos de tela, pues es evidente que los resultados en cada caso van a ser diferentes, ¿no? Y eso es lo deseable. Ahí las prendas, cada prenda confeccionada con ese tipo de telas, pues en principio es única, ¿no? ¿Qué propiedades tiene la varianza? Recuerden que se llama varianza matemática o varianza poblacional o sigma cuadrada, es lo mismo. La varianza de una suma, ¿qué creen que es? Es la suma de las varianzas, pero con una condición. ¿Cuál es la condición? Solamente si X y Y son variables aleatorias independientes. Si no son variables aleatorias independientes, olvídense, no va a funcionar. Segundo, si en el caso de que no sea independencia, la varianza va a ser la varianza de X más la varianza de Y más 2 veces la covarianza de X con Y. Sí, después veremos qué es la covarianza y explicaremos. Esta propiedad es fundamental y siempre tenemos que checarla, porque si no la tenemos, la varianza de una suma no es la suma de las varianzas. Y de nuevo, pues ¿cuánto vale la varianza? De una constante por una variable aleatoria. En la esperanza era muy fácil porque salía la constante de la esperanza, pero aquí no tenemos esperanza, tenemos varianza. Entonces, sale pero elevada al cuadrado.
Y ahorita vamos a ver un efecto que esto tiene a la hora de calcular las varianzas. Y tercero, bueno, ¿cuánto vale la varianza de una constante? Nada más pensemos, ¿qué tan dispersos están los valores de la constante alrededor de la constante? Pues sería 0, ¿no? Claro, es 0. Y eso se ve aquí, porque me quedaría alfa aquí y alfa acá, y alfa menos alfa me da 0. 0 al cuadrado me da 0 y todo me da 0. Exactamente. Entonces tiene un comportamiento muy diferente la varianza de la esperanza. Hagamos un pequeño ejercicio. Consideremos X y Y variables aleatorias, y la pregunta es, ¿cuánto vale la varianza de X menos Y? Por cierto, sí voy a agregar la condición de que sean independientes, ¿ok? Y cumplimos entonces con la condición de arriba. Entonces, la varianza de X menos Y es la varianza de una variable aleatoria X más una variable aleatoria llamada menos Y. Como X y Y son independientes, pues X y menos Y también son independientes. Y por lo tanto, la varianza de una suma es que la suma de las varianzas. Pero en el caso de Y no tengo Y, tengo menos Y. Pero, bueno, continúo aquí. Aquí la varianza de X. Pero, ojo, aquí tengo una constante. ¿Cómo saca las constantes la varianza? ¿Cómo la saca? El cuadrado. Al cuadrado. Exactamente. Entonces, lo voy a pintar aquí. Uso la segunda propiedad. Me queda más menos 1, que era la constante, elevada al cuadrado por la varianza de Y. ¿Y eso es igual a qué? A la varianza de X, también se escribe así, para que se vayan acostumbrando a leer diferentes notaciones, más la varianza de Y. Es un resultado como que con el cual no quedamos muy cómodos, porque si las variables aleatorias son independientes, la varianza de X más Y es lo mismo que la varianza de X menos Y, que la varianza de Y menos X también. ¿Ok? Y X más Y menos X y X menos Y, pues son tres formas de sumar las cosas de una manera muy diferente. Entonces, ojo, la varianza de una diferencia también es la suma de las varianzas. Sí, la varianza no se comporta tan padre como la esperanza, ¿no? La varianza es como más caprichosa, más difícil. Y sin duda es la medida importante para cuestiones de calidad. Se dice que un artículo es de calidad bajo el punto de vista japonés cuando la varianza es extremadamente pequeña. Podemos verlo en artículos tan simples como los gises, ¿no? Decimos que los gises son de una gran calidad. Si tomas dos gises, cualesquiera, y miden lo mismo de largo, de diámetro y pesan lo mismo, ¿no? Fíjense que no tiene que ver con el material del que está hecho el gis. Aunque todos hemos experimentado gises, que nada más de tocarlos, pues se hacen polvo, ¿no? Se parten, ¿no? Esa es otra cosa. Esa es una idea de calidad diferente cuando se piensa que un artículo tiene calidad cuando está hecho
con los mejores materiales y por los mejores artesanos. Esa es una idea de calidad muy antigua, pero no aplica, por supuesto, a la producción en masa. ¿Sí? Una idea mucho más moderna es la idea de los japoneses, de una varianza mínima, y bajo ese punto de vista, por ejemplo, un equipo de fútbol que en un campeonato mundial gana el campeonato mundial y que al siguiente no califica de la primera ronda, pues tiene baja calidad. En cambio, un equipo que siempre se queda en el cuarto partido, pues tiene una varianza cero, ¿no? Siempre se quedó en el mismo lugar. Y entonces, ¿qué tiene? Pues una gran calidad. Como se darán cuenta, si cambiamos de contexto, del contexto de producción a un contexto como el contexto de deportes, pues no es como que no tiene sentido, ¿no? También un equipo de fútbol americano, por ejemplo, que siempre pierde, o que casi siempre pierde, pues tiene una excelente calidad bajo el punto de vista de la varianza, porque varía muy poco su desempeño, como en el caso de los Leones de Detroit, por ejemplo, ¿no? Claro, también al revés, un equipo que casi siempre gana, ¿no? Pero a la varianza no le importa el sentido de las cosas, sino simplemente que la varianza sea pequeña. Hay una tercera idea de calidad más moderna que tiene que ver con la mercadotecnia y la publicidad, donde algo tiene calidad si la gente dice o percibe calidad en ella, y no tiene nada que ver con si la varianza es pequeña o con que sean, pues, ese producto manufacturado con productos de la mejor calidad y efectuados artesanalmente, ¿no? Y es la forma como usualmente pelean las compañías actualmente, ¿no? Con la percepción de los individuos. ¿Alguna pregunta? Hagamos otro ejercicio. Ya, el último ejercicio antes de irnos de unas vacaciones extremadamente merecidas. Pues consideremos la varianza de X medios menos 3Y. Y esto va a ser igual a, recuerden, la varianza saca, bueno, primero, antes de comenzar a sacar las constantes, separamos las cosas. Siempre el primer paso. X medios más la varianza de 3Y. No me he equivocado, es más. Y ahora, esto es igual a ¿qué? Pues hay que sacar esta cantidad y van a salir elevadas al cuadrado, y voy a tener entonces un cuarto de la varianza de X más 3 por 3, 9 por la varianza de Y. Hubiera cambiado el resultado si en lugar de poner menos aquí pongo más. Pregunto. ¿Hubiera cambiado el No, resultado? No, no, porque de todos modos se eleva al cuadrado. Exactamente. No hubiera cambiado. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Bueno, pues agradezco a todos su participación. Les deseo que pasen unas excelentes vacaciones. Recuerden que no les voy a dejar tareas, sino hasta regresando de vacaciones. Y que pasen una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que no se enfermen de ninguna cosa durante las vacaciones. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Nos vemos. profe. Gracias, Feliz doctor. Navidad. Doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.